Hoy tenemos el honor de tener con nosotros en este seminario jurídico Gerardo Turiel al fiscal jefe de menores. ¿Fiscal jefe de menores se dice? Fiscal coordinador, que la jefatura es otro grado, entonces sí, fiscal coordinador de la sección de menores. Don Jorge Fernández Caldevilla, que nos va a hablar de la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre. Jorge, cuando quieras. Bueno, primero que para mí es también un honor el participar en este seminario, agradeciendo tu invitación, en lugar por el nombre que se le ha dado de Gerardo Turiel, que también fue mi profesor de Derecho Romano, y en las ocasiones que tuve en mi trayectoria profesional de coincidir con él, pues un abogado pues, de reconocidísima competencia, correoso siempre en sus posiciones, pero al mismo tiempo que sabía mantener un trato amable y siempre cordial con todo y afable con todo el mundo, y que ha supuesto una gran pérdida. Y por otra parte también porque la invitación la recibí a través de Charo, la viuda de Pepe Lorca, y pues mi compañero y amigo durante muchos años, y también un magnífico jurista que sé que colaboraba también gustosamente con estos seminarios, estas jornadas jurídicas que organizáis desde el despacho. Bueno, el tema que me trae es la reforma de la Ley Orgánica de diciembre del 2004, 8/2006, que supuso una reforma importante de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores y que ya lleva más de un año en vigor. Para abordar el tema, en principio y como introducción, hablar un poco de la evolución del derecho penal de menores en España, sobre todo pues a través de las últimas reformas, que han supuesto en definitiva la adaptación de todo el sistema penal de menores a los tratados internacionales suscritos por España en la materia, que conforme al artículo 10.2 dice que las normas de la Constitución, que las normas relativas a los derechos fundamentales se deben interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los acuerdos internacionales en estas materias ratificadas por España. Y en estas materias son de fundamental importancia las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, conocidas como reglas de Beijing o de Pekín, que establecen unos principios básicos en todo lo que sea la justicia respecto de menores de edad. Y sintetizando sus principios fundamentales, se debe procurar el bienestar del menor, evitando en la medida de lo posible su paso por el sistema de justicia de menores, y si tiene que pasar por el sistema de justicia de menores, que el paso sea lo menos perjudicial para el mismo. Además, la respuesta al menor delincuente debe ser proporcionada no solamente a las circunstancias del delito, sino también a sus circunstancias personales. Debe establecerse un margen suficiente de facultades discrecionales en las diversas etapas de los juicios y en los distintos niveles de administración. Por otra parte, se deben respetar las garantías procesales básicas de los menores, igual que si fuesen mayores de edad, la presunción de inocencia, el principio acusatorio, el derecho a ser asesorado legalmente, a la presencia de sus padres o tutores. Y también dice que es conveniente la especialización de todos los intervinientes en el proceso, sean los jueces, fiscales o también de los abogados, y también que debe establecerse un catálogo amplio de medidas que su finalidad principal debe ser el tratamiento y la educación del menor, y además que las restricciones de libertad deben ser en todo caso la última medida y se deben reducir al mínimo posible. En el mismo sentido, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en su recomendación número 20, sigue claramente estas directrices de las reglas de Pekín. Esta recomendación es del año 1987, y también la importante Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989 de Naciones Unidas, que establece una regulación muy pormenorizada de todos los derechos fundamentales de los niños, entendiendo por niño, da en su artículo primero el concepto, pues se tiene por niño a toda persona menor de 18 años, salvo que, conforme a su ley personal, haya alcanzado antes de esa edad la mayoría de edad. Y toda la actuación en relación de los menores se basa en un principio básico, conforme a esta Convención de los Derechos del Niño, que es que se debe tener en cuenta el interés superior del menor como principio básico, el derecho a la no discriminación, la protección al derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo del menor. Y en materia de justicia de menores, especialmente el respeto a la dignidad y derechos fundamentales del menor,
a promover su integración y también a los principios antes citados de legalidad, presunción de inocencia, es decir, a las garantías penales básicas, y además el derecho a que su causa sea resuelta sin demora por un órgano judicial independiente e imparcial. Bueno, cuando se firmaron todos estos convenios internacionales, estaba en vigor todavía en nuestro país la ley de junio de 1948 que regulaba los tribunales tutelares de menores. Hasta entonces la justicia de menores tenía atribuidas tanto las funciones de reforma, es decir, el enjuiciamiento de los delitos que cometían los menores de edad, como las reformas de protección para aquellos, como decía antiguamente la ley, para los menores licenciosos, vagos o vagabundos, y también aquellos casos en que se hacía un indigno ejercicio, decía, de los derechos de guarda y educación. Y en esos casos pues se establecían diversas medidas que se podían adoptar con carácter fundamentalmente protector y que eran fijadas por el tribunal con una amplia libertad de criterio. Lo que pasa que aunque todos actuaban en el Tribunal Tutelar de Menores, siempre teniendo en cuenta ese interés del menor a la que tanto se refieren los tratados internacionales, en realidad era un interés difuso que una sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de febrero del año 91, importantísima en esta materia, vino a dar al traste con el sistema porque decía que no se respetaban las garantías procesales mínimas, es decir, todos actuaban en interés del menor, pero era el mismo juez quien dirigía la instrucción, quien ponía la medida y demás, no estaba clara la intervención de la asistencia letrada del menor. Entonces, ¿era un juez de aquella? En el Tribunal Tutelar de Menores podía ser un juez o un fiscal el que lo llevase, era como un órgano... Pero era un juez de carrera, ¿no? Sí, era un órgano estaba a caballo entre lo judicial y lo administrativo por sus funciones. Entonces, decía esta sentencia, es decir, que no se garantiza el derecho a la defensa del menor y se vulnera el principio acusatorio y el derecho a un juez imparcial. Viene a establecer que el menor no debe tener menos garantías que un mayor de edad cuando es enjuiciado por un delito y, por tanto, pues en definitiva se cargó la ley anterior en todo lo que hacía referencia a el enjuiciamiento de los menores de edad, que hasta entonces, y todavía estamos hablando, se enjuiciaban a los menores de 16 años, los mayores de 16 seguían el sistema como mayores de edad. Entonces vino una reforma de esta ley de los tribunales tutelares de menores, fue la de 15 de junio del 92, que regula la competencia y el procedimiento de menores y tras la creación por la Ley Orgánica del Poder Judicial de los juzgados de menores se separan claramente lo que son las funciones de juzgar los delitos y faltas que cometen los menores de edad de lo que son las funciones de protección, es decir, de menores en situación de riesgo, en situación de desamparo, cuando los padres los abandonan o no ejercen debidamente sus funciones. Todas estas funciones de protección pasan a estar encomendadas por una parte a la administración, que tendrá que asumir la tutela de estos menores, y por otra parte a los juzgados de primera instancia como órganos civiles o los juzgados de familia en las ciudades donde hay organismos especializados. Y por tanto queda como competencia del juzgado de menores única y exclusivamente el juzgar y hacer ejecutar las sentencias por los delitos y faltas cometidos por los menores de edad. Y aquí, para separar por una parte el órgano que instruye del que falla, para mantener la independencia del juzgador, que la sentencia se tenga que dictar en base a la valoración imparcial que haga un juez de las pruebas que se practiquen en el juicio, se atribuye la instrucción del procedimiento al fiscal. Es la primera ocasión que se hace este sistema, aunque en la ley de enjuiciamiento criminal que el ministro actual y que posiblemente continúe esta legislatura, Mariano, pues mucho me temo que todo apunta a que va a seguir, pues ya en un congreso de fiscales que tuvimos el año pasado ya decía que su objetivo principal de seguir como ministro era aprobar la nueva ley de enjuiciamiento criminal, basándose en la idea, que yo creo que va a traer bastantes rompederos de cabeza, de atribuir al fiscal la instrucción de todos los procedimientos penales. Hombre, supone un cambio de sistema radical y
yo creo el principal inconveniente que le veo, como aparte de los medios y que sería preciso pues crear una distribución de fiscalías totalmente distintas, el número de fiscales, pero tal como está organizado el Ministerio Fiscal, el principal inconveniente que le veo es cómo se garantiza la imparcialidad del instructor, que a un fiscal que esté instruyendo un asunto delicado políticamente por el principio de dependencia jerárquica que rige en el Ministerio Fiscal, que hombre, a los fiscales de menores y a los fiscales generalmente en el trabajo diario no es algo que no nos afecta, el fiscal actúa prácticamente, pero en un asunto de esa naturaleza pues puede llegar la instrucción y que le digan investiga esto o no investigues esto otro, pero bueno, eso está todavía pendiente y esperemos a ver qué pasa en esta legislatura. Pero me temo que no van por ahí los tiros en la reforma. Bueno, pues como decía, en la justicia de menores ya desde esta ley del 92 se está instruyendo por el fiscal y tras el nuevo Código Penal, el artículo 19 del mismo establece que los menores de 18 años no serán responsables conforme a este código, y cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable conforme a la ley que regule la responsabilidad penal de los menores. Recordar que en el Código Penal del 95 por primera vez se equipara la mayoría de edad penal y la mayoría de edad civil en los 18 años. Si bien esta disposición no entró en vigor hasta que entró en vigor la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, y seguía el sistema anterior, que la mayoría de edad penal antes era a los 16 años, al que cometía un delito teniendo entre 16 y 18 años se le aplicaba una atenuación cualificada de la pena, pudiendo incluso sustituirse la pena privativa de libertad por el internamiento en un centro educativo especial. La ley del 92 de menores, los juzgados de menores, hasta la entrada en vigor de esta nueva ley, se aplicaba a los mayores de 12 y menores de 16. Bueno, pues desarrollando este principio, la nueva ley reguladora del procedimiento de menores fue aprobada el 12 de enero del 2000 y su ámbito de aplicación ya es desde los 14 a los mayores de 14 años hasta los 18 años para la instrucción, enjuiciamiento y ejecución de las medidas por los delitos y faltas que estos cometan. Curiosamente era una ley que preveía una vacatio legis de un año y por la curiosa técnica legislativa de reformar la ley antes de entrar en vigor, pues fue objeto de 2 reformas antes de entrar en vigor. Y como por desgracia pasan muchas de las reformas legales y sobre todo en el ámbito penal, las reformas pues iban según los bandazos de la opinión pública o de la alarma social, muchas veces de los sucesos provocados pues muchas veces por el eco mediático de determinados sucesos que se magnifican, pese a que sean casos graves, o en esta época los casos que ha habido, supongo que la mayoría lo recordarán, el chico que creo que hace poco salió ya en libertad, el chico que con una katana mató a sus padres y a su hermana, y otras chicas que una compañera que la apuñalaron y decían que era simplemente por la intención de tener o vivir una nueva experiencia, mataron a una compañera. Entonces se pensó, tal vez con cierta razón, que las medidas que se preveían en la ley que iba a entrar en vigor podían ser, para estos casos tan graves, excesivamente benignas o demasiado favorables al menor, y por ello pues fue reformado con anterioridad a su entrada en vigor, por una parte para endurecer estas medidas, y por otra parte para suprimir la posibilidad o suspender la posibilidad de que la ley del menor se aplicase a los mayores de 18 años y menores de 21. Bueno, en cuanto a los principios generales, o para recordar los principios generales de la justicia de menores, algunos de los cuales ya me he referido, pues se aplica en bloque el derecho penal de adultos, es decir, los delitos y faltas son los mismos que se tipifican en el Código Penal y en las leyes penales especiales, pero únicamente respecto a la descripción de la acción típica. La consecuencia jurídica serán las medidas que se prevé en la ley de menores. Se prevé un catálogo amplio de medidas, y aquí no hay una correlación al que cometa un homicidio se le aplicará una pena de 10 a 15 años, sino que el régimen
también es totalmente abierto, con ciertos límites para los casos más graves, a los que luego me referiré. Es decir, que por un mismo hecho, para adoptar la medida se tiene en cuenta principalmente las circunstancias personales, familiares, sociales del menor, aparte lógicamente la gravedad del hecho, y por ejemplo, por un mismo hecho, un robo con fuerza a un menor que no tiene antecedentes, se le puede archivar el expediente o llegar a una solución extrajudicial, incluso ni siquiera llegar a incoársele un expediente, por ejemplo, si ha habido una reparación del daño, un reconocimiento del hecho, y es un menor que está más o menos normalizado en su entorno. Por un hecho de la misma gravedad se puede llegar a poner un internamiento de ese menor, pues que es un menor con una amplia trayectoria, que está en una situación de riesgo, según nos dicen los informes, que está cometiendo delitos sin parar. Pues eso, cabe una amplia opción dentro del ámbito del catálogo de medidas que se establecen, y que se elegirá teniendo en cuenta principalmente el interés del menor, el cual, pues para poder evaluarlo, obviamente el juez y los fiscales que intervenimos, pues somos expertos en derecho, pues tenemos que valernos de otros profesionales, que son los equipos técnicos que hay en la Fiscalía. Son dos, compuesto cada uno por un psicólogo, un educador y un trabajador social, que en todo expediente de menores pues hacen un informe pormenorizado de cuál es su situación familiar, personal, educativa y demás, para valorar cuál sea la medida más adecuada a imponer. ¿Los equipos están en la Fiscalía? Sí, están en la Fiscalía, bueno, como están, sí, a nuestras órdenes, y también del juzgado para la ejecución de las medidas. Dependen tanto de la Fiscalía como del juzgado de menores. Aunque para no desenfocar el tema debemos de tener en cuenta también que no estamos hablando de inimputables, es decir, conforme a la legislación, al Código Penal anterior se decía que estaban exentos de responsabilidad criminal los menores de 16 años, por lo tanto eran absolutamente inimputables. Sin embargo, el Código Penal actual dice que al menor de 18 años se le exigirá, no será responsable conforme al Código, sino conforme a la ley reguladora de la responsabilidad de menores, es decir, es una persona responsable penalmente, aunque por un sistema específico que es la justicia de menores. Y esto se corrobora por el hecho de que si concurre alguna otra causa de inimputabilidad, es decir, si el menor padece una enajenación mental o un trastorno de la percepción en la infancia y demás, pues puede ser declarado exento de responsabilidad ante la justicia de menores. Y correlativamente con ello, el menor no solamente es responsable penal, sino que también es responsable civil, y con la especialidad también importante de que los padres o tutores del menor son responsables solidarios en todo caso de los daños y perjuicios derivados del delito. Bueno, sin embargo, continúa esta visión generalizada de que la regulación de menores es excesivamente benigna. E incluso posteriormente fue reformada por una ley orgánica ya en vigor, la ley de 2003, para aumentar las facultades de la acusación particular, para que pudiese actuar como un auténtico acusador particular el perjudicado, que antes estaba muy limitado en la redacción originaria. Es decir, podía pedir pruebas en el acto de la vista, pero no podía pedir, por ejemplo, una medida distinta a la que podía poner el fiscal, y el fiscal tenía casi, pues, era el único que podía solicitar la apertura del juicio oral en definitiva, aunque la acusación particular lo interesase, porque era el único que podía solicitar la imposición de una medida al menor. Además, en el año 2002, la posibilidad de aplicar la ley que se prevé para los mayores de 18 años y menores de 21, que se prevé en el artículo 69 del Código Penal, que había sido dejado en suspenso por un año en la reforma del año 2000, pues se dilató hasta el 1 de enero del 2007 esa posibilidad de aplicar la ley a los mayores de 18 y menores de 21. Sin embargo, persiste, como decía, esa sensación, yo creo que más llevado por el eco mediático que por otra cosa, porque los delitos realmente escandalosos cometidos por los menores son muy pocos. Lo que pasa es que tienen una gran repercusión y casi todos los conocemos porque están todo el día en la prensa, pero en realidad cuantitativamente el número es mínimo. Sin embargo, la actual reforma de 4 de diciembre del 2006
se basa y dice en su exposición de motivos: el Gobierno impulsará las medidas orientadas a sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aun siendo menores, revistan especial gravedad. Se establecerá la posibilidad de prolongar el tiempo de internamiento, su cumplimiento en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad y la posibilidad de su cumplimiento a partir de la mayoría de edad en centros penitenciarios. Estos son los fines que dice la exposición de motivos que persigue esta ley. Ahora bien, la redacción de la ley, pese a que hay artículos que van claramente en esta dirección, no es tan fiero como la pinta esa exposición de motivos, sino que los principios básicos de la ley del 2000 se siguen manteniendo, si bien con algún endurecimiento en algunos aspectos, sobre todo en lo que se refiere a las medidas por los hechos más graves, y con otros endurecimientos que parecían tales, pero que como luego veremos, pues no son tanto como parece. En cuanto a las principales reformas de la ley, por una parte, se deroga definitivamente la posibilidad de aplicar la ley penal juvenil a los mayores de 18 y menores de 21. Se busca, como decía, una mayor proporcionalidad entre la sanción y la gravedad del hecho. Se establecen algunas medidas nuevas en el catálogo de medidas que se preveían en la ley. También se potencia el reconocimiento y la protección de los derechos a las víctimas y a los perjudicados, y la posibilidad de actuar como acusador particular o como actor civil, y también que la responsabilidad civil se resuelva en una misma sentencia, simplificando en este aspecto bastante la cuestión. Y luego pues hay otras reformas de carácter más técnico, como que se adaptan algunos artículos a la competencia del Juzgado Central de Menores, que existe en la Audiencia Nacional y que es el competente para conocer los delitos que cometan menores de edad relacionados con el terrorismo. Sin embargo, vemos que el debate todavía persiste, y en las anteriores elecciones el Partido Popular pues propugnaba una reforma para un mayor endurecimiento del sistema penal de menores. Siempre se pide endurecer las penas. Siempre se pide endurecer, pero bueno, siempre. Es que Nunca se pide rebajar. Para unos hechos de tal gravedad como estos que citábamos, o para una violación y asesinato cometido por unos menores de edad, es algo que a todos nos repugna, por supuesto, pero parece que no habría medida suficiente, que sería la cadena perpetua para un menor. Desde luego hay que desecharlo. Y yo creo que el régimen de medidas que hay ahora y las medidas que se pueden aplicar para los delitos más graves, creo que son suficientemente graves. Se puede llegar hasta los 10 años de internamiento de un menor, que cuando pase a ser mayor de edad los podrá cumplir en un centro penitenciario. Y también pensarse, pues por ejemplo, para un homicidio, para un mayor de edad le podían caer 15 años y no 10, pero bueno, también el cómputo subjetivo del tiempo no son lo mismo 10 años desde los 16 hasta los 26 que desde los 45 a los 55. Todos lo sabemos que desde el punto de vista de la formación de la persona y la experiencia personal, pues cuando uno era un adolescente, los años, y entre unas navidades y otras parecía que pasaba muchísimo tiempo, o que empezabas el curso y que no se acababa nunca llegaban las vacaciones. Creo que eso también tiene su trascendencia. Bueno, pues por analizar ya lo que son las reformas principales de esta Ley Orgánica 8/2006, por una parte, en principio refuerza la protección de la víctima y los perjudicados, que como siempre son muchísimas veces los grandes olvidados del derecho penal en todas sus ramas. Siempre se habla de los derechos del acusado, de los derechos del imputado, pero los derechos de las víctimas siempre parecen estar en un segundo plano. Esta potenciación llega desde que se exige a todos los que intervienen en el procedimiento de menores que tengan informado en todo momento al perjudicado o a la víctima del delito, se haya o no personado en el procedimiento. Es decir, se le deben notificar aquellas resoluciones que puedan afectar a sus intereses, incluso aunque no se haya personado como parte. El Ministerio Fiscal y el juez de menores deben velar en todo momento por la protección de los derechos de las víctimas y los perjudicados, instruyéndoles también de las posibles medidas de asistencia a las víctimas para los delitos graves que prevé la legislación. En su caso, también se les debe informar claramente, igual que se recoge en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los mayores de edad, pues que tienen
la posibilidad o el derecho de personarse en el procedimiento, si así lo desean, para ejercitar las acciones civiles o penales, que podrán pedir un letrado de oficio si carecen de medios para litigar, y que también, en caso de que no ejerciten las acciones civiles o no se las hayan reservado o renunciado a las mismas, el fiscal ejercerá la acción civil en su nombre en el caso de que así corresponda. Y por lo tanto, como decía, deben notificárseles todas las resoluciones que les afectan. Además, se les debe citar, aunque no se les cite como testigos el perjudicado o el ofendido, se le debe citar al acto de la vista, por si quiere estar presente y ver lo que pasa en el caso en el que él fue víctima. La redacción deja algo que desear, porque habla de una notificación por el secretario judicial y otras veces de notificación por el fiscal. Lógicamente, en las fiscalías, por nuestra desgracia, y aunque es una petición reiterada, no hay secretario judicial. El fiscal es el que da fe de sus propios actos. Entonces, antes había un secretario, ¿no? Antes sí, antiguamente había un secretario, Isaac, que estuvo muchos años en la fiscalía. Pues ha desaparecido esta figura de secretario. Entonces, lógicamente, el secretario del juzgado de menores no puede dar fe mientras el procedimiento esté en la fase de instrucción, que está materialmente en la fiscalía. Lógicamente no puede dar fe de algo que ni siquiera tiene materialmente a su disposición. Pero bueno, en todo caso, lo que se pretende es que se notifiquen, y las notificaciones, pues, por ejemplo, de la incoación del procedimiento se hacen por el fiscal con todas las garantías legales, y posteriormente con el secretario. Bueno, la posibilidad de intervención como acusador particular, como les decía, pues ha sufrido pocas modificaciones, en el sentido, si acaso, potenciando que tendrá todas las facultades de un acusador en el procedimiento. Es decir, puede pedir pruebas, en el caso de que se le denieguen, puede reiterar esa petición ante el juzgado de menores. Las resoluciones del fiscal no son recurribles, pero sí en determinados casos se permite, frente a una resolución contraria del fiscal, contraria a los intereses de la acusación particular, que reitere su petición ante el juzgado de menores. Y aunque la técnica también legislativa a veces ofrece dudas, como dice la circular de la Fiscalía, bastante extensa, que interpreta esta reforma, pues las dudas en definitiva deben resolverse en base al principio de favorecer la intervención del acusador particular. Y así, pues, se entiende que debe poder intervenir no solamente en los procedimientos por delito, sino también en los procedimientos por falta, aunque el artículo 25 hablaba únicamente de los procedimientos por delito. También podrá tener acceso a los informes del equipo técnico, que antes se hablaba de que sí serían reservados para no dar publicidad a datos personales de los menores. Ahora bien, se establece que tiene un deber de respetar rigurosamente el derecho a la confidencialidad y a la no difusión de los datos personales de los menores, y que en caso de que se infrinja podrá ser responsable penal o civilmente. También puede interesar en la acusación la adopción de medidas cautelares, y aquí discrepo del criterio de la Fiscalía, que dice que no podría interesar, porque el artículo 28 habla solamente del fiscal, la posibilidad de pedir la prórroga de la medida cautelar. Cuando vence el periodo de 6 meses se puede prorrogar por otros 3 meses más. Habla únicamente del fiscal. Yo creo que, pese a que no se menciona ahí el acusador particular, no encuentro tampoco ninguna razón de peso para no permitirle que sea a instancias del acusador particular que se efectúe, o que el juez de menores acuerde esa prórroga de la medida cautelar. Y también puede intervenir el perjudicado únicamente como actor civil, y en estos casos, dice el artículo 64, pues deberá o puede el juez tomar las medidas para preservar la intimidad del menor y el conocimiento de los documentos sobrantes en los autos. Por ejemplo, el actor civil en principio no tiene ningún interés, o no tiene por qué tenerlo, en conocer los datos personales, familiares del menor, las circunstancias del mismo, nada más que a efectos puramente de identificación de las personas contra las que va a dirigir la acción civil. Pero todos los informes, pues eso, psicológicos, que hacen referencia a la situación de la familia y demás, pues no tiene el actor civil por qué tener acceso a los mismos. Bueno, otra de las reformas importantes es la supresión de la posibilidad de aplicar la ley de menores a los mayores de 18 y menores de 21 años. En la redacción originaria se permitía que el juez de instrucción
acordase que un mayor de edad, menor de 21 años, fuese juzgado, pasase a ser juzgado por el juez de menores, y que se le estableciese una medida como si fuese menor de edad. Si bien se establecían unos requisitos claros. En primer lugar, que el hecho fuese un delito menos grave o una falta cometida sin violencia o intimidación. En segundo lugar, que no hubiese tenido ninguna condena ya como mayor de edad. Y que en tercer lugar, que las circunstancias personales del imputado y su grado de madurez aconsejasen la aplicación de la presente ley cuando así lo haya recomendado el equipo técnico en su informe. Creo que era una previsión que podría ser, que hubiese sido favorable al justiciable, el que hubiese seguido este sistema que preveía el artículo 4, siempre que se aplicase en sus justos términos y con moderación. Pensemos, un menor que está cumpliendo medidas por hechos que ha cometido siendo menor de edad, que está más o menos cumpliendo adecuadamente, pues dentro de los límites que siempre hay, que comete posteriormente, cuando ya ha cumplido los 18 años, una falta o un delito menos grave, podría ser conveniente al mismo, y una solución tal vez mejor, el que siguiese aplicándose las medidas que ya venía cumpliendo como menor, que no el pasarle directamente al sistema penal de mayores. Pero en este caso sí, llevados por la opinión pública contraria, que decía que podría dar lugar a una inhibición en bloque de los juzgados de instrucción a favor de la justicia de menores para estos casos, cuando no era este el sentido de la ley, pues lo que se hace es se suprime este artículo 4 en su redacción originaria, y por lo tanto actualmente en ningún caso se puede aplicar la ley a los mayores de 18 años. Como decía este artículo... A mí me parece que no tiene mucha lógica, ¿no? O sea, esa pretensión del artículo 4, solo lo opinas tú. Es decir, a los 18 años, en fin, si votas, no sé por qué se te va a tener que aplicar la ley de menores, que es supuestamente más favorable, ¿no? Pero estaba pensando, yo creo, en supuestos de este tipo, en menores que ya llevaban trabajando un periodo de tiempo más o menos largo con la jurisdicción de menores, que alcanzan los 18 años y que en un mal día pueden cometer un hecho. ¿No? Se cuenta que, por desgracia, el trabajo con los menores delincuentes habituales es muy difícil. Estamos hablando, en la mayoría de los casos, los delincuentes habituales son los menos, pero son los que más la tarán, por así decirlo. Pues generalmente detrás de ellos pues hay una situación familiar lamentable, problemas de trastornos de conducta, de consumo de drogas, de falta de escolarización, demás, pues eso. Que les falta, por así decirlo, de todo. Resulta que muchos menores de estos, pues que no hacen otra cosa que estar en la calle y que hacer lo que les da la gana, pues responden bastante bien cuando están en un ambiente estructurado, como es el Centro de Reforma de Sograndio. Y ahí hay unos educadores pues que se molestan bastante, les consiguen trabajo, les consiguen formación y demás, pero es un trabajo muy difícil porque estamos hablando de adolescentes, y lo que se consigue durante 6 meses que está en el centro, en un fin de semana que salió y se fue de juerga y tal, pues volvemos otra vez a las andadas, ¿no? Estamos hablando de que tiene 18 años, y por eso creo que en esas circunstancias podía ser conveniente, siempre con una aplicación muy restrictiva de este supuesto, que a determinados mayores de 18 años que venían, porque siguen esa evolución más o menos favorable, que no por el hecho de que un día hayan metido la pata cuando estaban o era posible su reeducación y resocialización a través de estas medidas, que pasen directamente a la justicia como mayores. No, pero estamos en debates, hay otro tipo de cosas, que el bueno, normal puede entender eso. Digo, a mí no veo por qué la ratio juris de esa pretensión, que a menos mal que nada, entiendo yo. Sí, bueno, también habría otras fuertes, tampoco, pero incluso podría ser más eficaz, porque pensemos que el que comete un robo con fuerza, que acaba de cumplir 18 años, resulta que por ese primer hecho se le concede la suspensión de la condena, y hasta que no cometa el cuarto o el quinto robo con fuerza, no va a entrar en prisión. Sin embargo, igual si se aplicase este sistema, directamente podía seguir con una medida, en cierto modo, equivalente a la prisión del internamiento. O sea que incluso... No, peor, depende. Para él puede que fuese mejor si lo que queremos es la rehabilitación del sujeto. Bueno, respecto a la derogación de este precepto, se dio una circunstancia curiosa, que, como les decía, una reforma del año 2002 de la ley suspendió la entrada en vigor de esta posibilidad hasta el 1 de enero del 2007.
La ley de esta reforma del año 2007, perdón, de la reforma del año 2006, entraba en vigor el 6 de febrero del 2007. Entonces, ¿qué pasa? Desde el 1 de enero hasta el 6 de febrero resulta que este artículo entraba en vigor. Y hubo una curiosa instrucción de la Fiscalía General del Estado, que con todos mis respetos disiento profundamente de ella, que venía a decir que dado que la intención del legislador siempre fue que este artículo no entrase en vigor, que no se aplicase la jurisdicción de menores a los mayores de 18 años, pues que sería un fraude de ley intentar aplicarla en los casos en que se produjesen durante ese mes y 5 días en que el artículo estuvo legalmente en vigor. Entonces, yo creo que decir que es un fraude de ley intentar aplicar una ley que ha entrado en vigor, aunque ha entrado en vigor durante un mes nada más, por un fallo o una falta de previsión del legislador, pues me parece un contrasentido. Lo que pasa es que luego en realidad nunca llegó a aplicarse. Se planteó en la Fiscalía en alguna ocasión la posibilidad de someter a un mayor de 18 años al sistema de menores, pero en todos los casos se trataba de hechos ya sentenciados y cometidos antes de la aprobación de la ley, y no de hechos que se hubiesen cometido durante ese mes y 5 días, y por eso no se llegó a aplicar en ningún caso, y no tengo conocimiento de que en ningún caso se haya aplicado en España. Bueno, en cuanto a la modificación de las medidas susceptibles de aplicación a los menores, como les decía al principio, las medidas establece un catálogo muy amplio de medidas que van desde la más grave, que es el internamiento en diversas modalidades, el internamiento cerrado sería la más grave, semiabierto y internamiento abierto, y luego las medidas van por orden de su gravedad hasta lo que sería la amonestación, que es una simple bronca que le echa el juez al menor por haber cometido un delito. Bueno, dentro de las medidas se reforma en primer lugar el internamiento semiabierto. La diferencia entre una y otra modalidad de internamiento sería algo equivalente a los regímenes de ejecución de las penas privativas de libertad de primero, segundo y tercer grado. Es decir, el internamiento cerrado, el menor no puede salir del centro y tiene que realizar en él todas las actividades educativas, formativas y de ocio. En el internamiento semiabierto, alguna o algunas de esas actividades las puede realizar fuera del centro. Y en el internamiento abierto, en principio, todas las actividades educativas, por ejemplo, las hará fuera del centro. Pues si está en el centro de Sograndio, tendrá que ir a un centro escolar, por ejemplo, si está en edad escolar o demás, para su formación y demás, las hará fuera del centro. Y luego también tiene trascendencia una y otra modalidad de internamiento en el sistema de permisos que se le pueden conceder, los fines de semana, permisos de salida, etc. Bueno, la ley establece una diferencia más clara entre lo que era internamiento cerrado y semiabierto. Por una parte, si bien se añade ahora que el juez de menores puede suspender la realización de actividades fuera del centro a los que tenía derecho el menor que estaba en un internamiento semiabierto cuando éste evolucionase desfavorablemente. Como entiende la circular de la Fiscalía en relación a la reforma, esta modificación, al suponer una limitación de los derechos del menor, exige en todo caso una decisión motivada por parte del juez previa audiencia del fiscal y del menor afectado. También otra de las medidas, que es otra de las modalidades distintas de internamiento, es el internamiento terapéutico, que está previsto pues para los menores que sufran problemas de enajenación, alteraciones mentales, dependencia de consumo de drogas o bebidas alcohólicas, etc. Pues este internamiento terapéutico, lo único que establece la ley ahora es que puede ser de las tres maneras también: cerrado, semiabierto o abierto. ¿Y de los mismos centros o de centros hospitalarios? Actualmente existe un módulo en Sograndio desde hace un par de años de internamiento terapéutico que tiene unas 8 plazas como máximo, pues que fue construido un poco por la presión desde el juzgado y desde la Fiscalía, porque no había ningún centro para este tipo de problemas. Y yo creo que lo que les llevó a hacer el módulo de internamiento fue un caso de un menor que tenía un problema grave mental y estaba tirado en la calle y cometiendo delitos. Además estaba tutelado por el Principado, pero como no paraba en ningún centro, se escapaba, le pagaban una pensión, tampoco paraba en la misma,
pues estaba con un sistema que la verdad la protección de menores ahí dejaba bastante que desear, como tampoco había ningún centro psiquiátrico, no lo hay para menores específico, pues en realidad estaba en la calle y los viernes se pasaba por la consejería, le daban una cantidad de dinero y ahí te las arregles. Con esa cantidad de dinero lo que hacía era comprarse pues el primer fin de semana con la gran cogorza o en droga o lo que fuese y demás, pues y luego pues se dedicaba a dar palos por ahí. Fue condenado por los delitos que cometía y se le puso una medida de internamiento en centro terapéutico, pero como no había ningún módulo para donde cumplirlo, pues se tuvo que hacer con un acuerdo con la comunidad autónoma de Galicia, porque quien tiene la competencia para la ejecución de las medidas es la comunidad autónoma, aquí a través de la Consejería de Justicia. Y resulta que por tener a ese menor en el centro terapéutico de Galicia tenían que pagar, no sé ahora el equivalente en euros, pero era como 1.200.000 pesetas al mes. Al mes. Entonces debieron de pensar, como tengamos 4 o 5 nada más como este al año, casi nos sale mejor hacer el módulo terapéutico. De todas formas, también he de decir que en la experiencia que tenemos, también tenemos una gran ventaja de ser una comunidad autónoma uniprovincial, y entonces todos los recursos están en la misma provincia, y además, como fue de las primeras competencias efectivas que tuvo la Consejería de Justicia, pues en el tema de medios para la ejecución de las medidas, profesionales y demás, creo que estamos bastante bien dotados y que no podemos, hombre, siempre nos quejamos y siempre los medios siempre son limitados y siempre harán falta más cosas, pero desde luego en ese aspecto somos una comunidad bastante privilegiada. Bueno, una de las medidas que más se aplican, aquí al final del texto de la ponencia tenía los datos estadísticos del último año de la actividad de la Fiscalía de Menores, y por ejemplo, respecto de las medidas de internamiento cerrado, se aplicó solamente en un caso, en 69 ocasiones el internamiento semiabierto, el internamiento abierto en 2 y el internamiento terapéutico en 4, es decir, estamos en unos 76 expedientes se aplicaron medidas de internamiento. ¿Cuánto tiempo? Durante el año 2007. Sin embargo, pues las medidas no privativas de libertad suelen ser las más utilizadas, como puede ser la libertad vigilada. Hubo 111 casos en los que se aplicó esta medida, prestaciones en beneficio de la comunidad, 151 casos, permanencias de fin de semana en su domicilio en centro en 74 casos, etc. Bueno, es decir, que las medidas, aunque siempre, cuando se habla de todo sistema penal, siempre se está pensando en la prisión para los mayores y en el internamiento para los menores, pero luego no son las únicas medidas ni son las más utilizadas, y generalmente los que llegan al internamiento suelen ser casos, sí, desde luego los casos más problemáticos y más graves, pero en la mayoría de los casos se les da salida a través de otras medidas. Bueno, la libertad vigilada no supone otra cosa pues que se nombra una persona encargada de hacer un seguimiento de las actividades del menor, se fija un plan de trabajo, pues de qué es lo que necesita ese menor, de si tiene que asistir a colegios, y luego se le busca otros planes de formación, que por ejemplo que durante ese periodo pues controlar que no consuma bebidas alcohólicas o drogas, y que acuda a las entrevistas que se le fijen periódicamente, etcétera. Es una medida con un contenido muy amplio, porque se le pueden poner cualquier tipo de limitaciones, siempre que no sean de limitaciones complementarias, siempre que no sean contrarias a los derechos fundamentales del sujeto. Y por eso ahora especifica la ley que cuando, en virtud de esas obligaciones complementarias, que puede ser incluso la prohibición de residir con su familia, pues no pueda residir con su familia, entonces el fiscal tendrá que dar testimonio a la entidad pública de protección de menores para que le busque un centro de protección de menores donde tenga que residir. Una medida que se introdujo también en la reforma es la medida de alejamiento, equivalente a las medidas de protección que se prevén para los mayores de edad, porque un menor de edad pues también puede maltratar a su pareja o maltratar, como suele ser con más frecuencia, a sus padres, y generalmente se suele dar contra los comportamientos violentos de los adolescentes contra las madres, etc. O también contra un profesor o contra compañeros de colegio, demás. Entonces el alejamiento supone la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez, pues
no podrá acercarse a ellos desde la distancia que se fija con carácter orientativo, ni comunicar de ninguna manera pues con esas personas, o acudir al centro docente o a los lugares de trabajo donde estén estas personas con las que tenga la medida de alejamiento. Hombre, la introducción desde luego supone una novedad favorable, si bien anteriormente, como les decía, la libertad vigilada permitía que en el contenido de esa libertad vigilada se pusiesen estas normas, es decir, la libertad vigilada con prohibición de aproximarse a la víctima o de comunicar pues con esa persona y demás. Se venía haciendo una medida de contenido equivalente a través de la libertad vigilada. También prevé la ley que si por esta medida de alejamiento el menor no puede residir en el su domicilio habitual, se queda en una situación fáctica de desamparo, pues que se debe dar traslado a la entidad pública de protección, a la Consejería de Bienestar Social, para que adopte las medidas oportunas. Bueno, en cuanto a las reglas de aplicación de las medidas, como les decía, se sigue manteniendo el principio básico de flexibilidad en la elección de las medidas, atendiendo fundamentalmente al interés del menor, teniendo en cuenta, como dice el artículo 7 de la ley, no solo la prueba y la valoración jurídica de los hechos, sino también la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad, el interés del menor, conforme a los informes que emita el equipo técnico. Es decir, que el informe del equipo técnico es algo orientativo, suelen ser, aunque los fiscales de menores tal vez seamos muy benévolos, pero desde luego los equipos técnicos suelen ser más benévolos y es el fiscal quien pide la medida en concreto, pese a que el equipo técnico suele decir, bueno, pues le haría falta una medida de libertad vigilada, dice, pero bueno, se acaba de cometer 5 robos con intimidación a punta de navaja, ¿cómo lo vamos a dejar en la calle? Pues mucho que le sirviese o que le viniese bien la libertad vigilada, pues es preciso por lo menos pararle una temporada y meterle un internamiento durante un tiempo, por ejemplo. Bueno, además se establece que en la misma sentencia se pueden imponer una o varias medidas atendiendo a estas circunstancias, independientemente de que se enjuicien uno o varios hechos, pero siempre que sean medidas de distinta naturaleza, es decir, no se puede imponer en una misma sentencia, aunque se estén enjuiciando 3 delitos, por cada delito 4 meses de internamiento, sino que se pondrá una única medida pues, de 12 meses o de un año de internamiento, que puede ir complementada, pues, por ejemplo, con una medida de alejamiento o con una medida que realice prestaciones en beneficio de la comunidad. Es decir, por un mismo hecho se pueden imponer varias medidas, siempre de la misma naturaleza. En cuanto a los límites de la imposición de las medidas, si el hecho es únicamente una falta, pues no se le puede poner, y aquí se ampliaron bastante las medidas que se pueden imponer por faltas, una libertad vigilada hasta 6 meses, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, el alejamiento en definitiva hasta 6 meses, la realización de tareas socioeducativas, o sea, cursos de formación específicos con una duración también de hasta 6 meses, la medida de amonestación, permanencias de fin de semana hasta 4 fines de semana, trabajos en beneficio de la comunidad, que es una medida que utilizamos con mucha frecuencia y para los menores no reincidentes pues es una medida muy adecuada, con una duración de hasta 50 horas, o también se le puede privar del derecho de conducir o de la posibilidad de obtener la licencia de conducción de ciclomotores u otras licencias administrativas para, por ejemplo, para el uso de armas cuando cumpla, si llega a cumplir los 18 años, hasta se le puede privar de estos permisos hasta un año. La reforma en este sentido es bastante adecuada porque anteriormente solamente se preveía la amonestación, permanencia de fin de semana o las prestaciones en beneficio de la comunidad. La permanencia de fin de semana, al ser una medida de contenido privativo de libertad, no podía aplicarse para aquellas faltas que no llevasen aparejada una pena de esa misma naturaleza. Y las prestaciones en beneficio de la comunidad, pues igual que para los mayores, la Constitución prohíbe los trabajos forzados, por lo tanto solamente se puede aplicar con el acuerdo de la persona, en este caso del menor, que esté de acuerdo con cumplir esa medida. Por lo tanto, muchas faltas nos quedábamos con nada más que una medida de la posibilidad de imponer una amonestación, medida que no tiene contenido educativo alguno, porque la ley permite muchas soluciones extrajudiciales, solamente en aquellos casos en que es absolutamente necesario se llega
a celebrar un juicio. Si se tiene que celebrar un juicio por una falta después de que el menor se le ha recibido declaración en la policía, ha recibido declaración ante el fiscal, se le ha informado, se le ha entrevistado para el equipo técnico, se llega a un juicio para que haya una sentencia, lo único que diga es que el juez ponga una amonestación, que en definitiva no es más que la juez le eche una bronca y que diga no seas tan malo y a ver si en el futuro tienes más cuidado, pues parece que carece totalmente de sentido. Oye, para ejecutar una medida de trabajos a favor de la comunidad, ese menor no tiene capacidad jurídica de obrar. Yo creo que sí la tiene. Se la tiene porque conforme a la Ley Orgánica de Protección del Menor, pues bueno, el menor debe ser interesado en todo lo que debe ser oído para la adopción de todas las medidas y se tiene que interpretar restrictivamente las limitaciones a su capacidad. Entonces, en todos los casos en los que se pide esta medida, se le pregunta al menor directamente, pero no se pregunta a sus padres. Es decir, se le pregunta al menor si está de acuerdo. ¿Hasta qué punto puedes...? Te das en cuenta que también, si es mayor de 16 años, podría también trabajar. Hablando de 14 o de 15. Pues si tiene 14 o 15, la verdad es que nunca se nos ha planteado el caso, pero... Porque es más, ese consentimiento es nulo. Pues es un consentimiento prestado en presencia de su letrado y de su representante legal, pues podría darse la objeción. Sería bastante curioso, pero sí podría darse la objeción de que el padre dijese, bueno, pues mi hijo no tiene consentimiento para trabajar o para hacer estas prestaciones en beneficio de la comunidad. A lo mejor para salvar esa posible nulidad o ese posible vicio, igual habría que acudir a los padres si los hubiera, o a la comunidad autónoma. Sí, la verdad es que es una cuestión interesante. Jurídicamente nunca se nos ha planteado porque siempre se le pregunta en el juicio, en el caso de conformidad, si dice que sí, el abogado lo corrobora, en este caso el abogado de la defensa, suelen estar presentes los padres y nadie ha planteado hasta este momento la objeción. Lógicamente, si se le ofrece la alternativa, suele ser más beneficioso y más educativo la prestación en beneficio de la comunidad que, por ejemplo, la alternativa de quedarse cerrado en casa 3 o 4 fines de... Pero yo creo que simplemente no tiene capacidad para prestarse consentimientos. O sea, que, bueno, si en otros ámbitos de la vida jurídica se exige que ese consentimiento sea por el padre o el tutor o lo que sea. Creo que es una cuestión discutible conforme también a la Ley Orgánica de Protección del Menor. Recientemente hemos visto y se admitió la personación pues, de un extranjero tutelado por la Comunidad de Cataluña, que se pretendía únicamente, un menor marroquí que apareció aquí, devolverle a Cataluña. Pues si está tutelado por esa comunidad, lógicamente, pues donde tiene que estar es bajo la guardia y custodia de la entidad que tiene su tutela. Pero él no quería marcharse de aquí. Se hicieron varios intentos incluso de llevarle en autobús, pero se escapó, volvió para acá y demás. Y cuando ya se le iba a llevar otra vez para allá, pues asesorado, no sabemos exactamente por quién, pero bastante bien asesorado, el menor extranjero se fue ante un notario y otorgó un poder, nombró un abogado y un procurador y presentó una demanda de impugnación de la resolución del Principado por la cual se le obligaba a volver a su comunidad. Y lo estuvimos discutiendo, la juez de familia y yo, sobre el tema, porque era una cuestión novedosa, pero al parecer en la justicia contenciosa administrativa se está admitiendo la personación directa de un menor de edad, siempre que tenga, conforme a su edad, facultades suficientes para que se persone con su propia defensa y representación. Por eso digo que la cuestión es problemática. Bueno, otras de las reformas que contiene la ley es que se amplían los supuestos en los que se puede imponer a un menor la medida más grave, que es la de internamiento cerrado. Antes solamente se podía imponer por delitos graves en los que hubiese violencia o intimidación, también por delitos menos graves si se cometiese también con violencia e intimidación o con grave riesgo para la vida o la salud de las personas. Fuera de estos casos no se podía imponer internamiento cerrado. Ahora se aumenta para cualquier delito grave
para cualquier delito menos grave en cuya ejecución se emplee violencia o intimidación o haya generado grave riesgo para la vida o salud de las personas, y también pensando en el fenómeno que todavía no ha aparecido, por lo menos ha habido algún conato aquí en Asturias, pero todavía no ha aparecido como tales, pues de las bandas organizadas, los Latin Kings, los Nietas y estos grupos, por ejemplo, de bandas, pues también se prevé el internamiento cerrado si el delito se ha cometido en grupo o el menor pertenece o actúa al servicio de una banda, organización o asociación, e incluso con carácter transitorio que se dedique a la realización de actividades delictivas. Bueno, además, curiosamente, se establece que en caso de que se condenen a los integrantes de una banda, organización o grupo organizado a una medida de internamiento en régimen cerrado, que tendrán que cumplirla en centros distintos para evitar pues tal vez que vuelva a reproducirse el grupo en el interior del centro. Son más amigos. Exactamente. La medida tiene lógicamente esa finalidad, que puede ser favorable incluso para los menores el que no estén en contacto con los integrantes del grupo. Lo que pasa que ¿qué pasaría en el caso pues de que sea un grupo de 14 o 15 menores? Habrá que repartirlos por toda España y en perjuicio de que estén alejados de su domicilio y demás. Pues esta disposición, que es bastante determinante, creo que se debe interpretar dentro de lo que cabe pues con un criterio bastante restrictivo, que sea de aplicar únicamente en los casos en que expresamente se recoja esa situación de banda o grupo organizado, y siempre que no sea contrario al interés de los menores el que se les ponga en centros distintos. Bueno, también se modifica la duración de las medidas que se pueden adoptar. Un breve esquema de la duración de las medidas. En general, para cualquier tipo de medidas, la duración máxima es de 2 años. Los trabajos en beneficio de la comunidad pueden tener una duración máxima de 100 horas y los fines de semana hasta 8 fines de semana. Ahora bien, si se trata de aquellos delitos en los que se puede imponer internamiento cerrado, es decir, se puede, no necesariamente se tiene que imponer internamiento cerrado por los delitos graves, los menos graves cometidos con violencia e intimidación, o los delitos cometidos por una banda o grupo o asociación delictiva. En estos casos se diferencia. Si se trata de un chico de 14 o 15 años, se le puede imponer hasta 3 años de internamiento más privación o prestaciones en beneficio de la comunidad pueden llegar a 150 horas y los fines de semana hasta 12. Y si se trata de un autor de 16 o 17 años, en estos casos el internamiento puede llegar hasta los 6 años, los trabajos en beneficio de la comunidad hasta 200 horas y los fines de semana hasta 16. Estamos ya en un caso de internamiento para los mayores de 16 o 17 años que puede llegar hasta 6 años. Y además dice la ley que en estos casos, si se trata de un supuesto de extrema gravedad apreciado así en la sentencia, en estos casos el juez deberá imponer internamiento cerrado de 1 a 6 años seguido de libertad vigilada hasta 5 años más. Es decir, en estos casos de autor de 16 o 17 años, delito grave, menos grave, con violencia e intimidación o cometido en grupo y que además se aprecie que exista una extrema gravedad, en estos casos el juez ya no tiene esa facultad de elección de la medida, sino que necesariamente tiene que imponer el internamiento cerrado durante ese periodo. Pero este no es así todo el supuesto más grave, sino que la ley prevé todavía otro supuesto más grave, que son para los delitos más graves previstos en el Código Penal. Siempre que se trate de un delito de homicidio, asesinato, violación, agresión sexual agravada, delitos relacionados con el terrorismo y cualquier otro delito que en el Código Penal para un mayor de edad tenga una pena de prisión superior a 15 años, en estos casos, si el autor tiene 14 o 15 años, se le impondrá necesariamente un internamiento que puede llegar hasta 5 años, más otros 3 años más de libertad vigilada, y si tiene 16 o 17 años, se le impondrá internamiento, en este caso de 1 hasta 8 años, más hasta 5 años de libertad vigilada. Y el supuesto más grave es que si se comete varios delitos de esta naturaleza, de estos delitos más graves, el internamiento puede llegar, si se trata de un chico de 14 o 15 años, hasta los 6 años más 3 de libertad vigilada, y si el autor tiene 16 o 17 sería la medida más grave, hasta 10 años de internamiento
con hasta 5 años más de libertad vigilada. Además, igual que existía una flexibilidad en el orden de aplicación de las medidas o en la elección de la medida, también existe una flexibilidad en la ejecución, es decir, una vez que se impone a un menor una medida, atendida a la evolución del mismo, pues se puede sustituir esa medida por otra, se la puede reducir su duración, dejar sin efecto, o incluso a la inversa, se puede una medida en régimen semiabierto, por ejemplo, puede pasar, si la ley lo permite, al régimen cerrado, o una medida no privativa de libertad, una libertad vigilada, por ejemplo, se puede convertir en una medida de internamiento en régimen semiabierto. Bueno. ¿Y ese cambio en la ejecución puede solicitarse por parte del...? Sí, por supuesto, puede interesarse por parte del menor directamente, de su letrado, del centro, de los profesionales o a través de la entidad pública que siga la ejecución, o por el fiscal pueden interesar el cambio en esa medida. Pero para estos casos más graves, esta posibilidad de flexibilidad de la ejecución también tiene sus límites, porque no se podrá modificar la medida de internamiento cerrado hasta que haya transcurrido la mitad de la duración del periodo de la medida. Si se trata de los otros delitos, por así decirlo, menos graves, en que cabía también poner internamiento cerrado, en estos casos no se podría modificar hasta pasado un año efectivo del internamiento cerrado. La ley regula además más claramente que la reforma anterior qué pasa en el caso de pluralidad de infracciones. Sí. Ahí nos acabas de contar, no puede haber una especie de infracción del principio de legalidad de nula pena sin el eje. Sí. Es decir, porque una cosa es que si está en régimen cerrado pasa al régimen semiabierto, pero si es al revés, sí, yo creo que va contra el reo y que va a exigir esos principios. Vamos a ver, lo que prevé la ley es que si se le ha impuesto un internamiento cerrado y pasa a internamiento semiabierto, si luego su evolución es desfavorable, puede volver al internamiento cerrado. Y luego el otro supuesto restrictivo que prevé y que se planteó ya en su día, se debatió sobre la posible legalidad de ese supuesto, es que en el caso de que se le haya impuesto una medida de libertad vigilada y no la cumpla adecuadamente, pues puede llegar a sustituírsele esa medida por un internamiento semiabierto, no cerrado. Claro, porque la sentencia lo que te pone es sí, libertad vigilada a ello voy. Pues lo que solemos hacer para cubrir aunque la circular de la Fiscalía, la primera que interpretaba la ley, entiende que es legal, entonces se podría plantear la constitucionalidad o no de esa reforma en perjuicio del reo. Generalmente lo que solemos hacer es, para aquellos casos en los que es previsible, según el informe del equipo técnico, la primera vez que llega a un menor o los primeros delitos que comete, pues se suele intentar solucionar pues a través de una medida que se desarrolle en libertad, como puede ser la libertad vigilada. Generalmente, salvo hechos muy graves, no se va directamente a un internamiento en centro. Pero cuando, vistos los antecedentes que te manifiesta el equipo técnico, ves que este menor es un claro candidato a una reiteración delictiva, lo que se suele hacer, en la mayoría de los casos, las sentencias en la justicia de menores son de conformidad, pues ya se hace con esa previsión, o que se recoge expresamente esa previsión. Se le pide libertad vigilada con apercibimiento expreso, o sea que ya lo sepan el contenido, de que en caso de incumplimiento se puede sustituir por un internamiento en régimen semiabierto, y así lo recoge el fallo de la sentencia. Por volver a los datos respecto a las conformidades de menores, en las sentencias del año pasado, pues de las sentencias sin conformidad, condenatorias, absolutorias, hubo únicamente 14 sentencias. Condenatorias en las que no hubo conformidad hubo 39, y condenatorias en las que hubo conformidad de las partes hubo 276 sentencias. Que es lo habitual, porque dada la flexibilidad de la ley, y que teniendo en cuenta que el fiscal o la acusación también actúa en cierto modo en interés del menor, pues es
muy frecuente que coincidan los intereses de la acusación y la defensa, dentro cada uno defendiendo su papel, pero por eso se puede llegar en la mayoría de los casos a acuerdos. Además se tiene en cuenta, pues, por ejemplo, para el menor que tiene varios delitos, pues se tiene en cuenta siempre la evolución, pese a que en un momento se le pidió una medida en concreto, pues atendido a la evolución de ese menor cuando se celebra el juicio, que intentamos que no pase mucho tiempo entre la resolución de los expedientes, ahora anda en unos 4 o 5 meses, que la incidencia de la huelga nos va a retrasar un poco, pues siempre se puede modificar la medida a pedir, pues por ejemplo, si ya tiene una medida o varias medidas de internamiento, pues pedir, bueno, pues no le vamos a poner más internamiento, se le puede poner otra medida complementaria, o si está evolucionando favorablemente y se le pedía en la calificación un internamiento, y dice, bueno, pues este chico ahora va bien, lleva muchos meses sin cometer delitos y demás, pues entonces vamos a cambiar la medida y se le pide otra medida de otra naturaleza. Por eso esta flexibilidad de la ley pues permite que en la mayoría de los casos se lleguen a acuerdos, y en la mayoría de los casos se llegan a acuerdos, o en muchos casos sin necesidad de llegar a juicio. Bueno, lo que regula también la ley de una forma más clara es la aplicación de las medidas en el caso de que el menor haya cometido varias infracciones. En estos casos, en primer lugar, por cada delito que cometa un menor se tendrá que seguir un expediente, salvo que se trate de delitos conexos, conforme a los criterios que establece para la conexión la ley de enjuiciamiento criminal. Si se trata de delitos que podían haber sido juzgados por su conexidad conjuntamente, pero que se fueron juzgados en expedientes por separado, lo que dice la ley es que en este caso el último juez sentenciador tendrá que imponer una medida en conjunto, es decir, refundir las medidas por aquellos expedientes que podían haberse juzgado conjuntamente, pues se les debe imponer una o varias medidas, pero en una misma sentencia. Aquí la Fiscalía interpreta que cuando se habla del último juez sentenciador, que es el que determina esa medida en concreto para los delitos conexos, que en realidad es un error legislativo, porque la competencia para la ejecución de las medidas impuestas a un menor, según el artículo 12, en todo caso, y para la posterior refundición de las medidas que se le impongan con posterioridad, la tiene el juez de menores que dictó la primera sentencia condenatoria. La Fiscalía entiende que, bueno, esto es que fue modificado en el trámite parlamentario la competencia para la ejecución, y pareció más lógico pues que exista como una perpetuación de la jurisdicción, es decir, el juez que empieza a ejecutar la primera medida respecto de un menor de edad será competente para ejecutar todas las que posteriormente se le vayan imponiendo, mientras que en este otro artículo se hablaba del último juez sentenciador. Por eso la Fiscalía interpreta que debe ser en todo caso el juez competente para la ejecución quien fije tanto esta medida que le corresponda por los delitos conexos como la refundición de las medidas, y que es en definitiva el juez que dictó la primera sentencia condenatoria firme respecto de un menor. ¿Y en la práctica está haciéndose conforme a ese criterio la Fiscalía? En la práctica se está siguiendo ese criterio, sí. Por una parte esto era para los delitos conexos, y luego qué pasa para cuando no se trata de delitos conexos y es condenado en diversas sentencias por varios delitos no conexos, pues se establece un principio similar al de los mayores de edad, un límite a las medidas que se le pueden imponer, que, como recordarán, para los mayores de edad el límite es el triple de la más grave de las condenas que se le puedan imponer, ese sería el máximo de cumplimiento. Pues para los menores este límite se fija en el doble de la medida más grave. Plantea algunos problemas de interpretación, qué pasa en aquellos casos o qué medidas se debe tener en cuenta, porque luego la ley dice que si comete más delitos se irán haciendo refundiciones sucesivas, de tal manera que el menor no tenga más que una medida de la misma naturaleza en todo momento. Y que el problema es cómo se hacen esas refundiciones sucesivas o qué medidas se tienen en cuenta para el doble de la más grave. Pensemos un menor, por ejemplo, es condenado a 2 meses de internamiento, después por otros hechos se le condena a otros 2 meses de internamiento, y cuando está cumpliendo esta medida luego comete otro hecho y se le condena a otros 2 meses de internamiento. Entonces, ¿cuál se tiene como límite? Si se refundió primero 2 y 2 meses, 4 meses, entonces podría cumplir hasta 8 meses de internamiento como doble de la más grave.
pero si se tiene en cuenta la más grave unitariamente considerada, es decir, como solamente fue condenado a medidas de 2 meses, no podría cumplir más de 4 meses. Bueno, con un criterio bastante lógico y que ya estábamos aplicando aquí, pero que también asume la Fiscalía General en su interpretación, dice que si los hechos nuevos que han dado lugar a una nueva condena han ocurrido cuando ya estaba cumpliendo otras medidas, la refundición deberá hacerse con la medida ya refundida anteriormente para evitar en estos casos la impunidad de esos delitos. Bueno, respecto a las posibles medidas cautelares a adoptar en el procedimiento, también se mantiene la posibilidad de detención del menor con las mismas características que anteriormente, es decir, la detención de un menor de edad solamente puede durar un máximo de 24 horas y el fiscal puede prorrogar por otras 24 horas más la puesta a disposición del menor, o la puesta en libertad o la puesta a disposición del juzgado de menores, en su caso para la adopción de una medida cautelar. ¿Tienen a dónde van? ¿Al calabozo? Lo que prevé el reglamento de menores es que vayan a unas dependencias distintas a donde están. Lo que pasa es que, como siempre, las hay aquí en Oviedo y en Gijón, que pueden estar separados del resto de los detenidos. Lógicamente, en las demás comisarías o en los puestos de la Guardia Civil pequeños, lógicamente no tienen esas dependencias. Entonces se planteó, aunque así no lo prevé la ley, pues qué pasa en esos casos, o dónde tiene que permanecer el menor detenido. Pues lo que solemos hacer es que si nos comunican la detención tiene que comunicarse lo más inmediatamente posible al fiscal, y para ello pues hay un fiscal cada semana de guardia, y si no tienen unas dependencias adecuadas, si el menor tiene que pasar allí necesariamente la noche, dado que tendrá que venir a declarar a la Fiscalía de Menores con sede en Oviedo, pues lo que hacemos es que se le traiga a pasar la noche o bien en las dependencias de la comisaría de Oviedo, o bien que pase la noche en el centro de Sograndio, que tiene unas habitaciones adecuadas para que al día siguiente le conduzcan a la fiscalía a declarar. En cuanto a las medidas cautelares, se han ampliado las posibles medidas cautelares a adoptar, que son la libertad vigilada, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, es decir, el alejamiento, o también la medida de convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, y también la medida de internamiento, medida cautelar por excedencia. Pues dentro del internamiento se aumentó la duración del internamiento cautelar. En la ley originaria, el internamiento como medida cautelar solamente podía durar 3 meses, prorrogables por 3 meses más. Se ha aumentado a 6 meses el internamiento cautelar, prorrogable por 3 meses más, es decir, un máximo de 9 meses de internamiento. Tengas en cuenta que creo que para supuestos muy graves puede ser demasiado escaso el periodo de tiempo, porque un delito cometido por un menor, en la mayoría de los casos no es así, pero puede tener las mismas complicaciones para la investigación que uno cometido por un mayor de edad. Puede ser necesarios pues análisis, pues por ejemplo, de ADN que tenga que realizar el Instituto de Toxicología u otras pruebas complejas y demás, y que ahora en un máximo de 9 meses la causa pues tendrá que estar resuelta con sentencia firme, y si no, no quedará más remedio que poner al menor en libertad con otra medida, puede ser una libertad vigilada cautelar. Pues pensemos pues en el caso de que surja algún supuesto de estos tan grave como los que estábamos hablando de las noticias, que ya se dio caso, pues que no se podía pasar de 6 meses y ahora no se puede pasar de 9 meses sin que haya sentencia firme, y si llega ese tiempo habrá que ponerlo en libertad. En uno de los supuestos más graves que hubo aquí en Asturias estaba a punto de cumplir el plazo de internamiento cautelar. Fue un joven de 16 años, me parece que tenía todavía, que en Pravia mató a 2 ancianos, pero los mató además de una forma brutal. Eran 2 ancianos que conocía además de toda la vida, una pareja de hermanos. Entró en su casa, al señor le dejó la cabeza hecha puré con un hacha, y a la señora le dio 30 y pico puñaladas. Bueno,
estaba claro de los indicios que había por la policía que era él el autor, pero bueno, él lo negaba y lógicamente había que reunir las pruebas para la acusación, entre ellos pues los informes de ADN y de los análisis de sangre, pues de las armas, de los cadáveres, de las ropas y demás, que tenían que hacerse por el Instituto Nacional de Toxicología. Cada poco estábamos llamando y diciendo, a ver, que esto es muy urgente, que necesitamos esto, porque si no, pues se tiene que celebrar el juicio. Y por suerte, cuando ya estaba a punto de prorrogarse el internamiento, y que ya estaba a punto de vencer los 6 meses, pues pidió declarar nuevamente y confesó de cabo a rabo todos los hechos, con lo cual se celebró el juicio sin necesidad de práctica de todas, o de esperar a todas esas pruebas, y se le impuso la medida más grave que se le podía imponer de aquellas, que me parece que fueron 8 años de internamiento. Encima que nos hizo un favor. Pero con los menores además pasa que los psiquiatras no quieren nunca mojarse, pero según los forenses decía que tenía el perfil de un psicópata irrecuperable, y de hecho ahora está cumpliendo el internamiento en Alicante. Se le mandó para allá porque tenía por allí una hermana y demás. Lleva bastante bien, sin ningún problema, nos mandan informes periódicos sobre la ejecución, pero últimamente ya un informe se le tuvo que poner una corrección porque empezó a decir que sentía mucha rabia y mucho odio, y digo, ostras, pues no me gustaría estar cerca de este cuando siente mucha rabia y mucho odio. Y por eso digo que aunque las medidas, la duración del internamiento cautelar en general está bien, pues para estos casos más graves puede ser también escaso, o tal vez debería haberse previsto, como hace el Código Penal, que si hay una sentencia en primera instancia del juez de menores, que pudiese durar hasta la mitad del periodo de internamiento que se fije en la sentencia. Bueno, vale, pues otras novedades importantes es qué pasa cuando el sujeto alcanza los 18 años y está cumpliendo una medida. En principio, para determinar si una persona se sujeta o no a la ley del menor, pues debe tenerse en cuenta la edad en el momento en el que cometió el hecho. E incluso el Tribunal Supremo, tan garantista, dice que aquí no cabe, para determinar la mayoría o minoría de edad, no cabe la presunción del Código Civil de que para la mayoría de edad se computa por entero el día del nacimiento, sino que habrá que estar a la hora del nacimiento. Es decir, que si yo a la 1:30 cumplo los 18 años, o nací según el registro a la 1:30, pues a la 1:29 soy menor de edad, y si cometo el hecho a la 1:31, pues soy mayor de edad. Bueno, y incluso la ejecución de las medidas, aunque el sujeto alcance la mayoría de edad, y pensamos que se le puede imponer además la medida, o que puede tardar en ejecutarse o en averiguarse quién es el autor del hecho, puede tardarse incluso varios años en que aparezcan las pruebas, y de repente que el señor, que tiene ya 20 o 21 o 22 años, tiene que ser ejecutado, tiene que ser juzgado tiene que ser juzgado como menor de edad. Bueno, pues la ley, la reforma prevé que cuando el menor alcance los 18 años y tenga pendiente una ejecución de internamiento en régimen cerrado, entonces en estos casos el juez, de manera facultativa, oído el fiscal, el letrado del menor, el equipo técnico y la entidad pública, y siempre que la conducta del menor no responda a los objetivos propuestos en la sentencia, es decir, que no haya una evolución favorable en la ejecución de la medida, se puede ordenar por automotivado que el cumplimiento se lleve a cabo del internamiento cerrado que le quede en un centro penitenciario. Esto como facultad, siempre con todos estos requisitos. Pero si además el sujeto alcanza los 21 años, o llega a esta edad y no ha finalizado el cumplimiento de un internamiento cerrado impuesto con anterioridad, pues en este caso se ordenará necesariamente que lo que le quede por cumplir, si llega a los 21 años, lo haga en un centro penitenciario bajo la vigilancia del juez de vigilancia penitenciaria, sin perjuicio de las facultades que como tribunal sentenciador le correspondan al juzgado de menores. Perdón, pero entonces tiene que estar en internamiento cerrado. Sí, es lo que les decía, que aunque la ley
curiosamente, o cuando uno la lee la primera vez, parece mucho más dura que la anterior, porque la legislación anterior solamente estaba previsto para cuando el sujeto alcanzase los 23 años, si tenía alguna medida de internamiento prevista, necesariamente tenía que pasar a un centro penitenciario. Ahora la ley lo permite a los 18 años y lo ordena a partir de los 21, pero solamente el internamiento cerrado. Como les decía antes, pues medidas de internamiento cerrado es algo muy no se suele aplicar con frecuencia, y por ejemplo de todas las sentencias del año pasado, internamiento cerrado creo que únicamente se aplicó en una ocasión, de más de 300 sentencias que puso el juzgado. Por eso en este aspecto digo que la ley parecía más dura, desde luego no lo es. Bueno, luego también establece la ley algunos supuestos en los que pasa si un sujeto es condenado como mayor de edad cuando está cumpliendo alguna medida como menor. ¿Qué pasa con esas medidas? Pues dice que en principio, si son medidas compatibles, se deben ejecutar conjuntamente, y si se le condena a prisión a un sujeto que tiene medidas como menor de edad, en principio pues pasará a cumplir la prisión, y las medidas que tenga como menor, demás medidas que tenga como menor, se dejarán sin efecto. Bueno, y como muy brevemente, la responsabilidad civil derivada del delito también ha sufrido una reforma importante. Antes había una regulación francamente chapucera. Se decía que el juez de menores era también competente para establecer no solamente la medida a imponer por el delito, sino también para fijar la responsabilidad civil derivada del delito. Pero se partió de un sistema, se debió de pensar que, bueno, esto de meter la responsabilidad civil en el sistema penal de menores, que antes no se exigía, pues puede romper un poco el sistema del interés del menor, de que no se llegue a un acuerdo porque tenga que pagar y demás. Entonces lo dejaron un poco aparte en lo que se llamó pieza separada de responsabilidad civil, pero que en realidad era un auténtico juicio para determinar la responsabilidad civil, aparte del juicio penal, que también conocía al juez de menores. Y aunque se hablaba de pieza separada, pues resulta que al perjudicado, pues igual tenía que poner la denuncia, tenía que ratificarla a veces a fiscalía, tenía que declarar en el juicio como testigo, y después de todo esto se le mandaba, si había sentencia condenatoria, se le decía, bueno, pues ahora si quiere usted puede reclamar, o si no, reclamará el fiscal en su nombre, y si el señor, la mayoría de las veces, salvo que fuese una cantidad, una responsabilidad civil muy importante, de que me dejen en paz, que ya estoy hasta las narices, de que me mareen todo el día con escritos del juzgado y demás. Parecía mucho más lógico que se siguiese un sistema semejante al de los mayores de edad, es decir, que en el mismo juicio se resolviese sobre la responsabilidad penal y sobre la responsabilidad civil. Y bueno, con algunos problemas de tramitación o en la regulación que en la práctica hemos solventado, pues se viene a establecer un sistema muy semejante al de los mayores de edad. Es decir, cuando se incoa el procedimiento, el expediente de menores, se da traslado al perjudicado, informándole de las posibilidades que tiene de personarse, de ejercitar por sí la acción, de renunciarla o reservársela, o que en caso de que no haga nada de esto, pues que ejercitará el fiscal la acción en su nombre. Pasa que digo que la ley es un poco chapucera porque dice que esto se lo tiene que notificar el juzgado al perjudicado. Pero si mientras el expediente se está instruyendo, quien sabe quién es el perjudicado realmente es el fiscal. El juzgado no tiene nada, y puede aparecer por ahí alguien personándose diciendo, yo me persono aquí en este expediente. Pero usted, ¿cómo se persona si usted no es perjudicado ni es nada? Entonces, aunque la ley... ¿El expediente físico dónde está? ¿En el juzgado o en fiscalía? El expediente físico está en fiscalía hasta que llega a la fase intermedia, por así decirlo, hasta que se remite con el escrito de alegaciones al juzgado. O sea, que hasta ese momento el juzgado no tiene ni idea. Hasta ese momento el juzgado no tiene más idea de lo que le va notificando el fiscal, de la incoación del expediente y demás. Por eso, lo que venimos haciendo es que la personación se suele hacer en fiscalía. En fiscalía, aunque la ley dice que se haga ante el juzgado de menores, pues el señor se persona en fiscalía, y desde allí lo mandamos a juzgado de menores que está al lado, y le decimos, pues mira, que se tenga por personado a fulanito con tal letrado y en tal concepto. ¿Y eso es el fiscal?
En realidad no, quien lo tiene por personado es el juez, para efectos prácticos, pero es el fiscal que le dice, bueno, pues le remito copia del escrito de fulanito que personándose como perjudicado. Si ese señor no está como perjudicado en ese procedimiento, puede ser, por ejemplo, a veces que hay una contradicción de intereses o demás, pues a veces se le manda el escrito diciendo, pues se ha personado el escrito de tal a los efectos de que se le tenga por perjudicado, considerando el fiscal que no debe tener, y luego ahí resolverá el juez y ya podrá recurrir frente a esa resolución, porque en definitiva las resoluciones del fiscal siguen siendo irrecurribles. Otra cuestión también debatida en el sistema de menores. Pero bueno, en definitiva el sistema viene a ser bastante parecido. Una vez personado el perjudicado, pues en la fase intermedia se da traslado para que formule, si está como acusación particular, su pretensión tanto en el ámbito penal, solicite medida como solicita la responsabilidad civil, y luego se ve en el juicio y se decide en la misma sentencia. Y como les decía, con la especialidad muy importante de que aquí los padres y tutores son responsables solidarios con el menor, en todo caso es una responsabilidad casi objetiva, y que lo único que cabe es que si los padres actuaron de forma adecuada, es decir, no favorecieron con su conducta las actividades delictivas del menor, se puede moderar esa responsabilidad, pero no solidarios, no solidarios en todo caso. Lo cual al Principado de Asturias, para los menores que tiene bajo su guarda y custodia, les ocasiona bastantes perjuicios. ¿Buena pregunta? Sí, quería hacer una pregunta. ¿En las audiencias provinciales hay magistrados especializados en materia de menores para conocer de los recursos? Pues como dice la ley, no. La ley originariamente, curiosamente, preveía una sala especial del Tribunal Superior de Justicia dedicada a menores. Eso se hubiese sido una vacantía mayor que la sala de lo civil y penal que hay ahora. Lo que sí se hace es que lleva una misma sección de la audiencia, es la que lleva las apelaciones de las sentencias de menores, en concreto las seguramente porque tampoco hay tanta actividad como para tener apelaciones. Además hay muy pocas recursos 200 conformidades contra 32 condenas. Claro, recursos de apelación planteados por el fiscal, me parece que en todo el año pasado hubo uno, y planteados por las partes pudo haber 5 o 6, no más en todo el año. Pero bueno, de todas formas se puede decir que está especializada la sección segunda, pues porque es la que lleva de hecho la apelación en esta materia. ¿Hay algún dato sobre la reinserción en Asturias? Pues no, hay algún estudio que ha hecho la universidad sobre los temas o las consecuencias o la evolución de los menores que han pasado por el sistema de justicia de menores. Pero vamos, podría facilitar el libro en cuestión, porque lo tengo en mi despacho, pero datos en concreto no podría decirte. Sí que, pese a lo que se le piensa generalmente, más del 90% de los menores que pasan por la jurisdicción pues son menores que con una medida, una resolución puntual, no vuelven a tener mayor problema. Cuenta que el número de menores que intervenidos en las denuncias de todo tipo que llegan a la Fiscalía, pues son de unos 1.700 menores durante el año pasado. Igual no han sido tantos porque algunos, por desgracia, serán más de una vez. Y pues eso, de esos menores, los más conflictivos son los que están internos en el centro, que no llegan a unos 40, deben ser ahora unos 35 o 36 menores. Y de estos, por suerte, algunos se rehabilitan, aunque desde luego es difícil. Una pregunta, ¿qué consideración tiene estos casos que hay ahora mucho de acoso escolar? ¿Se considera como una falta o cómo se...? ¿Posiblemente es un tema del colegio, del centro educativo? Pues hay de todo, lo que pasa que como también es un tema en el que ha habido una alarma social desmedida, hay denuncias o nos llegan denuncias pues del
chico o la chica que le insultan los amigos o los compañeros de clase, que alguna vez le pegan, que le amenazan y demás, pero en la mayoría de los casos son hechos muy leves. Están en una fase inicial. Lo que hacemos en estos casos, la ley permite que si no se trata de un hecho, de un delito grave, si es un delito menos grave, una falta, pues se pueden buscar otras soluciones, o incluso el fiscal puede archivar el expediente de plano sin necesidad de incoar expediente, sin necesidad de llegar a incoar expediente. En estos casos lo que solemos hacer es, si se trata de un hecho leve, primero pedir un informe al centro escolar para ver las medidas que se han adoptado. Si de esas medidas consideramos que no son suficientes o que los hechos tienen algo más de entidad, se puede acudir. Hay un servicio que también ha puesto a nuestra disposición la Consejería de Justicia de mediación extrajudicial, que funciona con una asociación a través de Cruz Roja, que son unas personas especializadas en mediar entre conflictos y también entre jóvenes, y también hay un servicio especial de mediación para los casos de problemas de mediación familiar, de problemas familiares, y nos permite pues derivar para ahí para buscar una posible solución. Si se trata de un hecho más grave, pues hay que iniciar un expediente y valorar también la medida a adoptar. En algún caso, pues por ejemplo, recuerdo uno reciente de este verano en Llanes, que los hechos tenían bastante gravedad, porque fue una chica que la retuvieron un grupo bastante grande de conocidos, además del instituto, durante media hora, y la estuvieron insultando, vejando, tirándole del pelo, algunos grabando con el teléfono móvil y estas cosas. Y bueno, que el hecho, por el tiempo y por la gravedad, pues podría ser ya un delito contra la integridad moral, de trato degradante, más. Lo que pasa que por las circunstancias de los autores del hecho, que eran todos menores que no tenían antecedentes, pues en sus declaraciones reconocieron su participación, pues se consideró también que era un caso, claro, que iban a tener que seguir viéndose en Llanes habitualmente, porque iban todos al mismo instituto y hay pocas posibilidades hay de alejamiento, pues que lo mejor sería pues una solución a través de una mediación y de unos trabajos en beneficio de la comunidad que hicieron. Otro caso que hubo más grave, que si era un acoso continuo, se les condenó por varios delitos de robo con violencia, pues que eran varias chicas con una compañera durante casi un curso, pues la tenían amenazada, y aparte de esas amenazas pues le quitaban el bocadillo, le exigían pequeñas cantidades de dinero y demás. Pero en general han sido casos muy puntuales, que no hay esas estadísticas. Yo no sé de dónde salen los estudios de que el acoso escolar, que un 80% de alumnos sufre acoso escolar, pues bueno, el que te llamen, pero bueno, si en Asturias no, pero es que yo creo que a veces que consideran, alguna vez te insultaron y dicen, pues sí, me llamaron gordo, gafotas o cuatro ojos, o tonto el culo, y después acoso escolar, pues tampoco es eso. Son más encuestas que... Claro. Bueno, pues no hay nada más, hemos terminado por hoy. Jorge, muchísimas gracias, bueno, más interesante, y esperemos seguir contando contigo en otras ocasiones. Bueno, pues espero. Cuando quieras, pues ya sabes dónde estamos, si te interesa alguna de nuestras charlas. Muy bien. El próximo día va a ser el día 25 de abril, que va a ser la jornada de campo. Recuerdo a todos los que estén interesados, se apunten en secretaría o por correo electrónico a info@fiscalesabogados.es. La jornada de campo va a ser, consistir en salir de aquí a las 9:30 de la mañana desde el Hotel España, en principio en autobús. A las 11 menos cuarto visitaríamos un molino de río en la Bola de Meré. A las 11:15 está prevista un descanso para café. A las 12 la visita a la servidumbre de Polea en Villa Ormes. A la 1:15 la visita a la Cofradía de Pescadores de Ribadesella para estudiar la compañía pesquera, la costumbre contralegen en vigor. A las 2:30 comida. A las 17, a las 5 de la tarde, visita el Molino de Marea en Villaviciosa, y una vez terminado esto, la vuelta a Oviedo de finalización de la jornada de campo. Insisto en la conveniencia de apuntarse para saber lo que tenemos que hacer. Muchas gracias.